Muy buenas tardes a todos los que me escuchan y los bienvenidos a las personas que me van a escuchar este año nuevo. Les deseo un año nuevo que sea feliz y contentos todos. Y les voy a saludar con la oración que dirige Pablo en la carta a los Efesios, la primera y segunda estrofa, el primero y el versículo primero y segundo, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Pues esta es la charla número 58 que corresponde al capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Seguimos con las charlas y recuerdan que la última vez yo les estaba hablando sobre la iglesia de Antioquía. Las últimas charlas eran sobre ello. Entonces, ahora viene otra cosa nueva, que es prisión de Pedro y la milagrosa liberación. Voy a leer del capítulo 12, del versículo 1 al 5, porque hay mucho que comentar, mucho. Vamos a ver. Empiezo. Sobre todo recordarles que, como siempre, tengo un canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad. Ustedes pueden escuchar en lugar del canal a través de YouTube los podcasts, están en todos los podcasts que puedan encontrar. No se olviden de poner que les gusta, suscribirse y la mano para aquí, para arriba. Me hacen un favor porque no puedo hacer otra cosa, porque por algoritmos YouTube pues va como va. De manera que si ustedes me ponen que les gusta, si es que les gusta realmente, pues digamos que hay mayor extensión de las charlas que las que yo pueda buenamente, a las cuales personas pueda yo ya realmente llegar. O sea que confío en ustedes para que pues esto se extienda. Bueno, pues vamos a ver. Capítulo 12. Voy a leer, ya os digo, del capítulo 12 del 1 al 5. Dice: Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto le gustaba a los judíos, se atrevió a prender también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Le apresó y le metió en la cárcel y le confió a 4 escuadras de 4 soldados para que le custodiasen, con la intención de presentarle ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Bueno, pues vamos a empezar. Capítulo 12, versículo 1. Vamos con el primer versículo. Dice: Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. A ver, primero de todo les pongo en contexto histórico. Herodes, ¿qué Herodes es? A ver, siempre os digo lo mismo, ¿no? Tenemos el Herodes el Grande, que es el Herodes de la matanza de los santos inocentes, el asesino de los santos inocentes, que se celebra en la iglesia el 28 de diciembre de cada año. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan lo que fue? ¿Se acuerdan de que en el capítulo 2 de San Mateo los magos van a ver a Herodes y le dicen que quieren ver al que ha nacido el rey de los judíos, que lo quieren ver? Y Herodes entonces, muerto de miedo, les dice que no sabe dónde está, pero que en cuanto lo encuentren se lo comuniquen a él para él también rendirle pleitesía. Entonces ellos lo encuentran, le adoran y en sueños son advertidos de que no avisen a Herodes. Y entonces el texto te dice en el capítulo 2 de San Mateo, te dice: Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, dice, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo
que había precisado por los magos. Bueno, este es el Herodes el Grande. Entonces luego tenemos Herodes el Grande, el de la matanza de los santos inocentes. Luego viene Herodes Antipas, que es el Herodes de la época de Jesucristo, el Herodes que manda matar a Juan Bautista. Y este Herodes del capítulo 12 de los Hechos que estamos haciendo ahora es Herodes Agripa I. Entonces, vamos a ver, ya está Herodes Antipas, ya no está. Vamos a ver, este Herodes Agripa I, su padre, había muerto a manos de su abuelo. O sea, Herodes el Grande, el de los santos inocentes, perdón, había matado a su padre. Y en consecuencia él tenía 3 años y fue a educarse a Roma. Entonces, en Roma, claro, a ver, él era judío, evidentemente judío, pero ¿qué debería enseñársele? Sabía que era judío, pero se educa en la corte romana, de manera que estaba llevaba una línea desordenada, aventurera, hasta el punto de que el emperador Tiberio, en el año 37, el emperador, lo manda a encarcelar. Pero muere Tiberio. Inmediatamente sale Calígula como emperador, y Calígula era compañero de fatigas de Herodes Agripa I, es decir, era compañero de desenfreno. Pues claro, eran amigos, le colmó de beneficios y le dio un trono. Entonces, el trono, o sea, ¿qué pintaba Herodes Agripa I en Roma? Era más importante ser rey, aunque fuera en las provincias, de manera que se traslada a Palestina, porque él era judío. Claro, a él lo que le interesó a partir de nombrarle rey era consolidar su trono. Claro, consolidar el trono. Y la forma de consolidarlo, porque era una época muy complicada, había razones político-religiosas y todo esto, la forma era que el Consejo Supremo, es decir, que el Sanedrín, le apoyara. ¿Cómo consiguió que el Sanedrín le apoyase? Pues ofreciendo eliminar a los cristianos, porque el Sanedrín no había podido con ello. O sea, cada vez había más gente que se convertía al cristianismo, cada vez incluso en Antioquía la gente que había sido simpatizante de los judíos dejaba esto y se metía a ser cristianos. Entonces, eso era peligroso para los judíos, porque evidentemente, digamos, la fuerza judía disminuía y había posibilidades de que se diesen menos privilegios a Israel. Los privilegios a Israel peligraban. Entonces, claro, si el Sanedrín le apoya, claro, el Sanedrín pensó, pues, el Sanedrín lo que hizo fue pensar que él les hacía el trabajo sucio, que era conseguir que matar cristianos. Por eso el texto te dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Entonces, claro, es que, es que lo que se dice claramente, o sea, si vamos a la carta a los Gálatas, lo que vemos en la carta a los Gálatas es lo siguiente. Vamos a leer, voy a leerlo. Fijaos que dice, capítulo 3, versículo 27. Es la síntesis, es una de las cosas fundamentales que decía Jesucristo, se lo dice Pablo a los Gálatas, y les dice, y vale esto para nosotros, para una época antigua, para la nueva y para la que vendrá, vale para todos. Dice, los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Claro, es decir, espiritualmente, se entiende, evidentemente, porque la esclavitud fue abolida en el siglo XIX. Siguieron habiendo amos y esclavos, y hombres y mujeres siempre habrá, pero espiritualmente ya somos todos uno en Cristo, es decir, somos todos iguales ante Dios. O sea,
digamos que esto es la doctrina del cuerpo místico, es la comunión de los santos, es lo que el Señor dice y Juan Evangelista recoge del Evangelio que dice, Señor, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. El deseo del Señor es ese, la unidad en la iglesia. Claro, en cuanto hoy en esto, ¿entiendes? Pues la gente está muy atraída por todo esto. Eh, lo que pasó, siguiendo el asunto, es que dice, ahora ya lo tenemos claro entonces, tenemos que, voy a leer el primero, dice, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarlo. O sea, ahora ya sabemos quién es Herodes, Herodes Agripa I, y que estamos aproximadamente más o menos en el año 42 después de Cristo. Entonces, continúa, dice, hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Aquí, permitidme que hable 2 minutos sobre Santiago, porque si no, no se entiende bien. Hemos dilucidado quién era Herodes Agripa. Ahora vamos a ver quién es Santiago el Mayor. A ver, cuando el Señor elige a los 12 apóstoles, hay dos que se llaman Santiago. Uno que se llama Santiago, el hijo de Alfeo, y otro es Santiago, hijo de Zebedeo. Entonces, esto que vaya por un lado. Pero luego, además, cuando hablamos de Santiago el mayor y Santiago el menor, no, digamos, no hablamos en el sentido de mayor o menor santidad. O sea, no es que Santiago el mayor fuese más santo que el Santiago el menor, no. Hablamos con referencia a la relevancia que reciben en el Nuevo Testamento, uno u otro, uno y otro. Es con respecto a la relevancia, no con respecto a si era más santo o menos santo. Por ejemplo, Santiago el Mayor, claro, a ver, misteriosamente, el Señor elige a Santiago, a Pedro y a Juan para que asistan a la transfiguración. En el capítulo 9 de San Lucas lo encontramos. O sea, suben, los demás discípulos se quedan abajo, suben al monte y tiene lugar la transfiguración. Y en la transfiguración ven a Jesucristo triunfante, lleno de honor, lleno de gloria, y ven a Elías y a Moisés, es decir, la ley representada en Moisés y los profetas representados en Elías, y hablan el capítulo 9 de San Lucas, se dice de qué hablaban, dice, hablaban de su partida, es decir, de todo el sacrificio que iba a él, de toda la pasión, ¿no? Hablaban de su partida que iba a cumplirse en Jerusalén, que él iba a cumplir en Jerusalén. Claro, a esto asistió Santiago el Mayor. Y luego en el Huerto de los Olivos igual. En el Huerto de los Olivos se nos dice, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, se nos dice que el Señor se lleva a Pedro y dice ya a los hijos de Zebedeo, o sea, Santiago y a Juan. O sea que allí Santiago el Mayor lo ve ya sufriendo y en pura debilidad. Lo había visto triunfante, con honor y gloria, y ahora lo ve sufriente y débil. También, bueno, en la pesca milagrosa, lo vieron en la pesca milagrosa. Y luego vieron también, pues, bueno, en fin, cuando se aparece después en la resurrección, ¿no? ¿Qué decir también con respecto a la tradición que existe sobre que Santiago vino a España? A ver, Santiago el Mayor es el patrono de España y se le representa con el bastón del peregrino y con el rollo del Evangelio, porque se representaba así, el rollo del Evangelio que caracteriza a los apóstoles itinerantes, entregados a anunciar el Evangelio. Se les esculpía así y se les pintaba así, con el báculo y con el rollo del Evangelio. A ver, ¿qué podemos aprender de él? Todo lo que quieran. A ver, su prontitud cuando es llamado por el Señor. Recordemos que en el capítulo de Mateo, en el capítulo 4, después de haber llamado a Pedro, el Señor te dice, en el texto de Mateo se recoge, dice, caminando adelante vio a otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo
y su hermano Juan, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos, al instante, dejando la barca y a su padre, mirad el detalle, dejando la barca y a su padre, le siguieron. O sea, de Santiago el Mayor se aprende la prontitud, el entusiasmo en seguir el camino de Jesucristo, la disponibilidad que tenía. O sea, es un ejemplo de adhesión a Cristo, que nos da a nosotros, ¿no? Recordemos que a través de su madre, en un momento dado antes, tanto Santiago como su hermano, habían pedido sentarse en el reino de Dios. O sea, ¿qué parte nos darás en el reino de Dios cuando venga en tu reino? Pues él fue el primer apóstol que está registrado en los Hechos de los Apóstoles como primer mártir. Apóstol mártir. O sea, tenemos Esteban, que fue el primer, digamos, diácono, primer mártir, y como primer apóstol que fue decapitado fue Santiago el Mayor. Claro, con esto lo que vemos es que digamos que es muy corriente. Es muy corriente, hablando de Herodes y de todo el hecho en sí, es muy corriente el hecho de que si tú tienes privilegios e intereses que se opongan al cristianismo, tú vas en contra de los cristianos. Esto entonces, ahora y siempre va a ser así. Si tienes intereses o privilegios que se opongan, vas a ir siempre en contra de los cristianos. Y también hay algunos cristianos que se dicen cristianos, a saber si realmente lo son, que presentan una oposición entre la doctrina de Jesucristo y su iglesia. Pero es que también, digamos, hay gente que busca maneras, formas de no obedecer, o sea, de no ser sumisos. En resumidas cuentas, las cosas iban así y entonces es cuando podemos empezar a hablar de Pedro. Dice, ya lo tenemos claro, dice, hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. O sea que tenemos claro ya quién era Herodes Agripa I, y quién era Santiago el Mayor. Y ahora dice, al ver que esto les gustaba a los judíos, se atrevió a prender también a Pedro. Eran los días de los ácimos. O sea, al ver que esto les gustaba a los judíos, es decir, al ver que, digamos, que el Sanedrín estaba contento con todo lo que estaba haciendo y probablemente los judíos, o sea, el afán de espectáculo de la gente, que era ver matar a judíos, o las dos cosas, al ver que esto gustaba a los judíos, ¿no? Entonces dice, el texto dice, se atrevió también a apresar a Pedro. Es decir, aquí lo que vemos claro es que el texto nos lo dice bien claro, que sabía perfectamente que Pedro era la cabeza de todos ellos. Pedro es la cabeza de la iglesia y por eso lo aprenden. Y dice el texto que es detenido, dice, era la fiesta de los ácimos. A ver, voy a explicar un poco de los ácimos porque es interesante saberlo. Intentaré resumirlo lo máximo posible, pero veremos cómo podemos unirlo. Recordar vagamente, por lo menos. A ver, simplemente decir que Pedro es tomado preso en un momento muy especial. Y este momento tan especial es la fiesta de los ácimos. Es decir, los días de la fiesta de la Pascua. Los días de los ácimos, en la Pascua. Si alguien está interesado, si alguien quiere saber más sobre el tema, tiene que irse al Éxodo, en el Antiguo Testamento. Recuerden, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es la primera parte del Antiguo Testamento. Y ir al capítulo 12. Entonces, allí hablan de la institución de la Pascua y de la fiesta de los ácimos. Yo voy a intentar resumirlo un poco, a ver si queda más o menos claro, ¿no? Digamos, el término ácimo
que sepan que el término ácimo se refiere a el pan sin levadura. Entonces, digamos, la historia antigua de Israel desvela que en primavera, cuando llegaba el momento de la, digamos, de la siega de la cebada, los agricultores lo que hacían era moler el grano de la cebada, de la última cosecha, y lo amasaban panes sin levadura. Y entonces lo que hacían es celebrar 7 días de fiesta de la cosecha. Con el tiempo, los 7 días de la cosecha, o sea, la celebración de los ácimos, se asoció a la Pascua. Y entonces, en la época de nuestro Señor Jesucristo, la Pascua era el primer día de los 7 días en los cuales se celebraba la fiesta de los ácimos. Esto es lo que yo puedo explicarles con respecto a era el día de los ácimos. Como es difícil recordarlo, sí que lo mejor es que ustedes, digamos, unan ácimos con Pascua. Bueno, algo queda, por lo menos. Que no les suene a pensar, bueno, ¿dónde la fiesta de los ácimos qué quiere decir? Bueno, esta explicación costará a lo mejor de recordar, pero si juntan la idea de ácimos con Pascua, es muy posible que les quede más, pues por lo menos una idea ligera del tema. Y si no, pues vuelven a escuchar la charla, que es la charla 58. Entonces, digamos que estamos ya dice, se atrevió a meterlo en la cárcel y le confió, entonces, fíjense bien, dice, le apresó, pues, y le metió en la cárcel y le confió a 4 escuadras de 4 soldados para que le custodiasen. Una escuadra eran 4 soldados. 4 escuadras eran 16 soldados, 4 por 4, 16. Esto venía de la famosa escapatoria, porque en el capítulo 5 ya les conté, si quieren irse a la charla 25, verán cómo se escapa Pedro, la escapatoria milagrosa de Pedro en el capítulo 5. Entonces, sabiendo esto, lo que hacen es poner 4 escuadras de 4 personas cada una. Estos 4 soldados, os digo, una escuadra son 4 soldados. Entonces, había 2 soldados dentro del calabozo y 2 fuera. Y se turnaban. O sea que cada 3 horas cambiaba la escuadra. Pero siempre estaba rodeado de 4, 2 fuera y 2 dentro. El texto te dice: así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Insistentemente, o sea, ininterrumpidamente por él a Dios. Que sepan que era una oración hecha con fidelidad, con lealtad y por amor, porque Pedro era lo máximo para ellos. Para nosotros debe serlo también. O sea, es la primera oración recogida, la primera oración incesante de la Iglesia recogida en los Hechos de los Apóstoles. Pro pontífice, es decir, por el Papa. O sea, hay que pensar en la obligación nuestra de rezar por el Santo Padre, por el Papa, en momentos difíciles y en momentos fáciles. Hay momentos, si se lee la historia de la Iglesia, vemos que ha habido momentos de todo. Si estos momentos son más difíciles, hay que rezar por el Romano Pontífice, por el Papa, y rezar para que Dios le dé la fuerza necesaria para llevar la Iglesia, para que Dios le ilumine en estos momentos difíciles y haga lo que tenga que hacer, lo que el Señor quiera que haga. No lo que Él pueda pensar, porque es difícil, es un ser humano. No lo que Él pueda pensar que se tiene que hacer, sino lo que Dios le inspire que tenga que hacer, lo que Él sepa que tiene que hacer realmente. Bueno, pues lo dejamos porque entonces vendrá la liberación milagrosa, porque sabemos que tenemos cuatro alguaciles allí, que están 2 dentro y 2 fuera. ¿Cómo se salvó? ¿Cómo salió de la cárcel? Lo veremos en la charla número 59.
Vamos a rezar a la Santísima Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.